la eterna rivalidad de Pelé y Maradona. Si hablamos de fútbol, Maradona y Pelé son dos de los jugadores de fútbol más icónicos y talentosos de la historia. Estas leyendas tienen logros impresionantes y un gran legado en el juego. Ambos tienen sus títulos, sus récords y su popularidad. Y aunque comenzaron en caminos similares, sus diferencias fueron notables en diferentes áreas. Maradona es conocido por su habilidad en el campo y su personalidad carismática, mientras que a Pelé lo caracterizaron por su humildad y deportividad. En el año 2000, el debate sobre los astros del fútbol no pasó desapercibida para entes como la FIFA, que decidió finalmente otorgarles el título de jugador del siglo a ambos. El debate sobre quién fue mejor jugador es imposible de saldar, pero hay cifras que sí se pueden comparar, las de goles y títulos internacionales. ¿En qué más se diferenciaron? ¿Podemos dar una respuesta a la eterna comparativa entre ambos? Como siempre, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de ahora en adelante. Entre 1956 y 1974, Pelé ofreció en el Santos partidos inolvidables. A lo largo de su dilatada carrera deportiva, Pelé ganó con su club 10 campeonatos paulistas, 5 torneos Río-Sao Paulo, 2 veces la Copa Libertadores y otras 2 la Copa Intercontinental en los mismos años, 1962 y 1963. Además, también en 1962 ganó el primer campeonato mundial de clubes. Pelé debutó en la selección brasileña con solo 17 años, y ya entonces su contribución al juego carioca fue clave para la obtención del título mundial en Suecia en 1958. La incorporación de los jóvenes Pelé y Garrincha puso en marcha el famoso Jogo Bonito, que muy poco tenía que ver con el fútbol de fuerza y pelotazo de los conjuntos rivales. En los años venideros, Pelé confirmaría su propio mito, ganándose la consideración del mejor jugador de todos los tiempos, al liderar los triunfos mundialistas de su país en los campeonatos de Chile 1962 y México 1970. Tras obtener todos los títulos posibles y contando con más de 1000 goles marcados en partidos oficiales, anunció su retirada en 1974. Sin embargo, en 1975 fichó por el Cosmos de Nueva York, equipo constituido por un conjunto de grandes figuras del fútbol, a fin de promocionar este deporte en Estados Unidos. Comparar los desempeños de Pelé y Maradona resulta complejo, porque sus trayectorias fueron bastante diferentes. Diego Maradona no había nacido cuando Pelé levantaba su primera Copa del Mundo. Estaba cerca de cumplir 2 cuando O'Reilly conquistaba su segundo mundial y 9 el día que Edson Arantes do Nascimento celebraba la triple corona. El mundo se rendía a los pies del delantero oriundo de Minas Gerais, que brillaba en el Santos. Pero nadie se imaginaba que tan pronto emergería una nueva estrella sudamericana, capaz de tener tanto potencial como para disputarle el trono. Diego Maradona, por su parte, jugó al fútbol en 3 equipos de Argentina: Argentinos Juniors, Boca y Newell's Old Boys, 2 de España, Barcelona y Sevilla, y 1 de Italia, Napoli. Tenía 16 años cuando jugó el primer partido con la absoluta albiceleste, el 27 de febrero de 1977, contra Hungría, en La Bombonera. Fue campeón mundial en México 1986 y subcampeón en Italia 90 con 21 partidos en 4 mundiales. En total, disputó 91 partidos con la selección argentina y 21 de ellos en mundiales. De sus 21 años de carrera profesional, estuvo 7 en el Napoli y su paso más fugaz por un club fue en Newell's Old Boys con solo 5 partidos. Curiosamente, hay una cifra en la que sí coinciden. Ambos ganaron 14 campeonatos, sumando los que jugaron con las selecciones y con sus clubes. Las comparaciones comenzaron a brotar por todas partes y llegaron a los oídos de los protagonistas que respondían al juego mediático. Pelé es un fenómeno, pero cuando salían a la cancha yo seguía a Rivelino, decía Diego con su estilo siempre pícaro. Maradona es un gran jugador, pero no patea con la derecha y no hace goles con la cabeza. El gol más importante con la cabeza fue con la mano. Devolvía la gentileza el brasileño. La relación se tensaba y las frases iban subiendo de tono, como cuando el 10 argentino lanzó comentarios que se volvieron populares, e incluso estuvieron completamente fuera de tono. Pelé debutó con un pibe y le pegó a la mujer. Es un esclavo y le vendió el corazón a la FIFA. Que vuelva al sarcófago, o cuando se le cruzan las pastillas dice estupideces.
Porque él vino acá y es un careta. Aparte tiene la vigilante, buchón total. La relación pasó del amor al odio y Pelé contraatacaba. Amigos argentinos primero definan quién es el mejor en su país y después quién es el mejor del mundo. Para mí, Alfredo Di Stéfano era más completo. No, molestar a mí no, porque siempre es un gusto muy grande en toda parte del mundo que aparezca un jugador y ellos dicen que parece con Pelé. Es mejor así. Las tensiones parecieron zanjarse repentinamente. Diego y Pelé se reencontraron en el programa de televisión que conducía Maradona en 2005, La Noche del 10. Alejados del fútbol hacía años, ambos estaban en un presente personal destacado que les permitió dejar por un rato las viejas diferencias de lado. El astro brasileño fue invitado al estudio y se repartieron elogios en una profunda entrevista. Además de hablar del episodio en Italia 90, con el agua de bidón que bebió Branco en el partido de octavos de final, o el drama del hijo de Pelé, Edinho, con las drogas, los ídolos se fundieron en un abrazo e hicieron jueguitos con una pelota de fútbol. Las leyendas se vieron otra vez en 2016, en París. La última vez que se abrazaron fue junto al presidente ruso Vladimir Putin, en la antesala del Mundial 2018. Maradona pasó la mayor parte de sus últimos años envuelto en diferentes escándalos judiciales. Tuvo demandas paternas en 1992, 1996 y 2005. Una periodista rusa acusó a Maradona de haber intentado quitarle la ropa mientras ella intentaba entrevistarlo en la habitación de él. Aunque aparentemente la historia era diferente, la periodista comenzó a desvestirse ante Maradona y montó un escándalo cuando le pidieron que se marchara. Tuvo problemas con el fisco italiano, a quien le debió más de 34,2 millones de euros, acusado de evadir impuestos durante sus últimos 2 años en Nápoles. Esta situación llevó a que, en junio de 2006, la policía le decomisara 2 relojes valuados en 10.000 euros como parte de pago de la deuda. En 2003 finalizó su vínculo contractual con su representante, Guillermo Coppola, y comenzó un juicio en el que le reclamó el pago de $2 millones. Luego del fracaso de varias audiencias conciliatorias, en abril de 2008 el futbolista decidió retirar la demanda. En enero de 2006, le rompió un vaso en la cabeza a una mujer después de que ésta tuviera un altercado con su hija Janina, provocando que ésta reciba 8 puntadas. Pero este incidente fue solucionado extrajudicialmente. El exfutbolista le pagó $6.000 y ella retiró su demanda. En octubre de 2014 quedó registrado en un video cómo Maradona golpeaba a su entonces pareja, Rocío Oliva, mientras se encontraban en Dubái. Sin embargo, en junio del año 2020, en una entrevista, Oliva aseguró que Maradona nunca ejerció violencia de género sobre ella, afirmando que en el video que se difundió, el exfutbolista jamás la golpeó, sino que le sacó el celular. En 2015 demandó a su exesposa Claudia Villafañe por presunto fraude, estafa y malversación de patrimonio. Pelé, por el contrario, se casó 2 veces y tuvo 6 hijos, 4 con su primera esposa y gemelos con su segunda esposa. Extramatrimonialmente reconoció 2 hijas, una de las cuales falleció en 2006 a causa de cáncer. Se sabe además que sostuvo relaciones con la famosa cantante brasileña Xuxa y con 2 reinas de belleza, Deise Nunes de Souza, Miss Brasil 1986, y Flavia Cavalcanti, Miss Brasil 1989. Su hijo Edinho, que jugó como portero de Santos, fue detenido en junio de 2005 por su participación en el tráfico de drogas. Finalmente, en mayo de 2014 fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. En lo que representa a la salud de El Diego, es de conocimiento público que batalló durante años contra su adicción a las drogas, a los medicamentos y al alcohol. Estas adicciones marcaron significativamente una gran parte de los momentos de su vida después de retirarse del fútbol. En los últimos años había logrado controlar su adicción a las drogas fuertes, pero su relación con los medicamentos y el alcohol aún seguían en su vida, lo que comenzó a producir secuelas en su salud. En 2019 se sometió a una operación para controlar sangrados estomacales ocasionados por el bypass gástrico que se colocó en 2005. En noviembre del año siguiente fue internado por un cuadro de anemia y depresión. Se encontraba convaleciente tras haberse sometido a una cirugía para corregir un hematoma subdural en la cabeza.
Finalmente, Maradona falleció la mañana del 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en su residencia ubicada en Dique, Luján, partido de Tigre, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón. Tras su muerte, el presidente argentino, Alberto Fernández, declaró 3 días de luto nacional. Multitudes se aglomeraron en el Obelisco de Buenos Aires, en el estadio de Argentinos Juniors, que llevaba su nombre desde hacía años, donde además se realizó un santuario con las cosas que dejaron los hinchas de todas partes del mundo. En el estadio La Bombonera y en Nápoles, Italia, entre otros lugares, para rendirle homenaje. Su cuerpo fue trasladado a Casa Rosada durante la madrugada del 26 de noviembre, donde fue velado hasta la tarde. La ceremonia fue multitudinaria, con la asistencia de cientos de miles de personas. Sus restos fueron posteriormente trasladados al cementerio privado Jardín de Paz, ubicado en Bellavista, donde fue enterrado junto a las tumbas de sus padres. Miles de seguidores acompañaron el cortejo o saludaron el paso del mismo durante todo el trayecto. La familia recibió las condolencias de diferentes presidentes mundiales, futbolistas de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y hasta el Papa Francisco decidió hacerse presente, enviando un rosario a su familia. Por otra parte, Luigi De Magistris, alcalde de Nápoles, anunció que el estadio de la ciudad sería renombrado a Estadio Diego Armando Maradona en su honor. Días después de la muerte del barrilete cósmico, Pelé publicó un homenaje emotivo para su gran amigo, en el que precisamente habló de las comparaciones. A mucha gente le encantó compararnos toda la vida. Eras un genio que encantaba al mundo, un mago con la pelota en los pies, una verdadera leyenda. Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y empezar a admirarnos más, agregó. Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo, y será la primera vez que levante el puño en el aire en señal de triunfo en el campo, sin celebrar un gol. Será porque por fin puedo abrazarte de nuevo. ¿Ustedes recuerdan qué estaban haciendo cuando se enteraron de su muerte? Lo pueden compartir en los comentarios. En la vereda opuesta, Pelé fue diagnosticado con cáncer de colon en septiembre de 2021. La noticia sorprendió a sus fanáticos y al mundo entero. El 29 de noviembre de 2022 fue internado en el hospital israelita Albert Einstein, en Sao Paulo, Brasil, con la idea de hacer una reevaluación de su tratamiento contra esta enfermedad. Pero mientras estuvo internado, fue diagnosticado con una enfermedad respiratoria, la cual fue tratada con antibióticos. Esto llevó a que se notara una mejoría general en su estado de salud, pero no por mucho tiempo. En diciembre se contagió de COVID y su salud fue empeorando. A pesar de esto, publicó un mensaje en sus redes sociales, llevando paz a sus fanáticos. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido. Para el 21 del mismo mes, los médicos notaron una progresión del cáncer de colon, pero la leyenda seguía en un cuarto común con cuidados para disfunciones renales. Finalmente, el 29 de diciembre de 2022, a las 15:27 hora local y a los 82 años, Pelé dejaba este mundo debido a una falla multiorgánica que incluía una insuficiencia cardíaca, renal, bronconeumonía y el avance del propio cáncer de colon. Su cuerpo fue llevado al estadio Villa Belmiro, donde montaron una capilla ardiente, abierta al público durante 24 horas a partir del 2 de enero de 2023, a la que acudieron alrededor de 230.000 personas. Al día siguiente, se realizó una caravana fúnebre rumbo al cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, en donde fue sepultado. Las estrellas que marcaron una época en el fútbol, en distintas décadas y con otras generaciones, no habían dejado de quererse a su manera, cada cual defendiendo su historia y bandera. Independientemente de que algunos chispazos a lo largo de las últimas décadas florecieron, el respeto se mantuvo hasta el final. El último posteo desde la cuenta de Pelé en lo que se refiere a Maradona fue el 25 de noviembre de 2021, a un año de la muerte del 10. Decía una frase que resume sus vidas: amigos para siempre. Dos de los futbolistas más completos de toda la historia no podían cerrar sus vidas distanciadas. Y hasta acá el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete a este canal para ver más contenido como este y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto es De Fama.